Informe final en dos partes. En la primera parte voy a analizar las mal llamadas invasiones, que son mal llamadas invasiones por parte del Ministerio Público, que las cataloga como recuperaciones. Entonces ahí ya vamos a empezar a analizar un tema que el Ministerio Público y la Fiscalía Indígena, a pesar que son los especialistas en este tema, siguen jugando con el mismo naipe. Yo observé la exposición que nos dio el representante de la Fiscalía Indígena, una exposición que ya él la maneja bien, que ya la ha dado en otros foros, que me imagino que está en la página web del Ministerio Público, pero me quedé esperando que estableciera claramente que esa figura que siguen utilizando aquí de recuperaciones en nuestro ordenamiento jurídico no existe. No existe. Y eso una y otra vez los tribunales de apelación, conforme lo voy a señalar, se los han venido a señalar. Es decir, lo que hay son invasiones. Y esas invasiones se conocen técnicamente hablando, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, como usurpaciones, previsto y sancionado en el artículo 225 del Código Penal. Entonces, no comprendo, y con todo respeto al licenciado que dice que tiene 9 meses que está en esa oficina, no comprendo cómo no conoce esos principios básicos. Porque hay que darle una respuesta a todas estas personas. Aquí ustedes ven una cantidad de personas en la sala, pero más allá de lo que le va a suceder o no a don Eduardo, que de paso no se llama don Gerardo, porque el señor representante de la Fiscalía de Asuntos Indígenas ya ha estado un montón de días aquí y hace su exposición, y cuando pide sanción contra don Juan Eduardo, 3 veces le digo Juan Gerardo, y yo decía, ¿de quién me estará hablando? Más de uno del público decía, ¿cuál Juan Gerardo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este juicio? Aquí confunden a la gente. Yo, con todo respeto, yo no tengo nada ni contra la Fiscalía de Crimen Organizado, ni contra la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Y no tengo nada contra el Poder Judicial, porque hay que hablar otras cosas del organismo de investigación judicial y toda la negligencia, inoperancia de este sistema con respecto al caso de Juan Eduardo. Y vamos a ver por qué se dio la creación de un culpable, por qué se buscó al menos favorito, para darle forma a todo este drama que tiene más de 4 años. Muy lamentable la muerte de don Jerry, eso no se discute. Pero don Eduardo Varela, no don Gerardo, don Eduardo Varela no tenía otra posibilidad más que ampararse a lo que permite el derecho, la legítima defensa a favor de un tercero. Entonces, no se vale que vengan fiscalías especializadas y yo, con todo respeto, yo no tengo nada. Yo fui funcionario judicial 30 años, don Luis fue funcionario judicial 30 años del organismo de investigación judiciales, y nuestros amigos prácticamente conocidos son del Poder Judicial. Desde chiquillos iniciamos, desde los 18 años iniciamos. Pero a mí sí me preocupa cuando la calidad del trabajo se pierde, afectando a mucha gente, porque aquí atrás hay gente que llegó muchas veces a pedir el acceso a la justicia, a la fiscalía, porque fueron invadidos por este grupo organizado que se denomina recuperadores. Yo me acuerdo hace años cuando me decía un colega, don Randall Sánchez, don Randall, me decía que tenía un problema, porque a unos clientes se les había metido en una finca y que llegaba a la fiscalía y la fiscalía, pues prácticamente oídos sordos o se archivaba el asunto. Yo en aquel momento pues, no le puse mayor atención porque yo le decía, pero eso es una usurpación pura y simple. Pero conforme fueron dándose las situaciones, simplemente teníamos una fiscalía indígena que trabajaba de acuerdo, unos eran más indígenas que otros, u otros como no eran indígenas, entonces pues prácticamente oídos sordos. La fiscalía simplemente volvía a ver para otro lado. Y eso no es la función, porque muy bonito la conferencia que nos dio, y sí, todo eso está muy bonito, muy romántico, muy lindo, pero no, hay que ver las acciones, y yo quiero ver qué acciones va a tomar el representante de la Fiscalía Indígena después de que yo termine las conclusiones. Porque hay muchas personas que están esperando ejercer su derecho que establece la ley de accionar penalmente contra los usurpadores. Y ver qué va a hacer el Ministerio Público. Aquí no discuto yo que las tierras de Terra sean territorio indígena. Eso no se discute. Es un territorio de ellos. No se discute. Lo que pasa es que para recuperar, como dicen ellos, llamémoslo reivindicar, hay un debido proceso. Hay un debido proceso que hay que respetar. Yo no sé qué es lo que está pasando ahí.
Es decir, eso, TRD no es una islita, no es otro país, son las mismas leyes. Pero ha habido una mala interpretación, no sé si de mala fe, por ignorancia, por lo que sea. Pero lo que están haciendo es confundiendo y son culpables de toda esta situación. Y lo vamos a ver. Por eso es que a capa y espada quieren defender la responsabilidad de Eduardo. Para cubrir, para seguir tirando la cortina de humo de la negligencia e inoperancia. Igualmente la fuerza pública. Pero lo vamos bien, vamos a ir a ver. Entonces a mí me llama la atención porque, yo digo, ay, mire, viene la Fiscalía Indígena, viene la Fiscalía de Crimen Organizado. No sé, no es que sean los dioses del proceso. Porque aquí, en esta zona, también hay fiscales muy buenos. Pero yo decía, ahora que terminan las conclusiones, más de lo mismo, siguen jugando con el mismo naipe. Para esas conclusiones, para esos argumentos, mejor, aquí hay fiscales, aquí hay una fiscal en Buenos Aires, de Fiscalía Indígena. Porque aquí, este es un juicio de reenvío. ¿Y sabe cuál es el problema? Si usted no estudia el expediente, si usted no conoce la causa, si usted no viene preparado, funciona la teoría del abanico, usted dispara para todos lados. Y eso es lo que no se vale, y eso se les voy a demostrar, que ustedes ni conocen el expediente. Entonces concluyen cosas que son ajenas. Empezando, nunca se leyeron la sentencia del Tribunal de Apelación de Cartago, la número 262-2023, del 17 de julio del año pasado. Resolución que anuló la condenatoria de Juan Eduardo. Yo respeto mucho a los compañeros del tribunal que hicieron esa sentencia, pero esa sentencia fue una sentencia cruel y desapegada de la sana crítica y el ordenamiento jurídico. El abogado creyente, como un chiquito dando quejas, es que el defensor en su alegato inicial dijo que el tribunal anterior había tenido lentes condenadores. Si yo lo dije, porque lo dijo el tribunal de apelación. El tribunal de apelación fue el que utilizó ese término en su página 21. Pues prácticamente dijo que el tribunal anterior creó una especie de lentes condenadores. Es decir, un tribunal totalmente inquisitivo, y me voy a meter a eso posteriormente, porque la sentencia hace un análisis de toda esta situación. ¿Y qué es lo que nos vinieron a decir estas dos fiscalías especializadas? Prácticamente volvieron a repetir, con algunas variantes, de lo que dijeron en el juicio anterior. No. ¿Cuánto le cuesta al Estado? Y con todo respeto. 2 personas que vienen de San José de fiscalías especializadas. Llevamos por 11 días. Funcionarios de seguridad, protegiendo los viáticos y todo. Entonces, eso no se vale, y el tribunal debe empezar a analizar las confusiones que tienen con estos términos jurídicos que confunden también a la población indígena y que en alguna medida motivan, alicientan o instigan. Dejo claro, son territorios indígenas, pero hay un procedimiento. Yo, cuando analice la declaración de Melissa, yo esperábamos aquí, don Luis, y el mismo don Eduardo, que es la persona que está sentado en ese banquillo de la tortura, injustamente, esperaba que nos dieran unas explicaciones sobre la declaración de Melissa. No nos la dieron, pero yo se las voy a brindar, y en forma amplia. De tal manera que esa santica que tienen ahí, que es la testigo principal, que es la estrella, que es el astro, se viene abajo. Voy a demostrar también cómo la versión de Melissa fue sufriendo cambios dentro del proceso para justificar una separación de acciones. Ahora sí dicen que Juan Luis, el hermano de Juan Eduardo, fue agredido brutalmente por Jerry. Ahora sí lo dicen. Pero en toda la investigación y prueba de ellos, tanto la querella como la acusación estatal, nunca mencionan eso. Vamos a ver cómo el oficial don William, desastroso ese oficial, pero es algo, tal vez es que falló en este caso, tal vez es que tenía una dirección funcional mal encaminada, o encaminada a tapar prueba importante para determinar la inocencia de Juan Eduardo. Y yo sé claramente que desde un principio sabían que había una legítima defensa. Pero ¿qué es lo que sucede? El día siguiente, 25 de febrero de 2020, se apersonó Fiscalía Indígena, se apersonó Fiscalía de Crimen Organizado, y le dijeron a la fiscal de Buenos Aires, seguro le dijeron, retírese, en los campitos, nosotros los especialistas, nosotros somos los de San José, nosotros somos los que sabemos, y usted no sabe. A partir de ahí, la dirección funcional cambia. La fabricación de un culpable.
había toda una conmoción social. Eso era un desastre. Es un desastre lo que estaba pasando, no solo en ese territorio, en todos los territorios. Es una tierra de nadie. Entonces uno recuperaba, que ya vamos a ver qué interesante esas recuperaciones, porque esas recuperaciones, como lo llaman ellos, ya le sirven mucho a unos, a otros no. Con el libro Novedades, que se solicitó por esta defensa como prueba para resolver, ustedes pueden ver que ahí, ese 23, ahí no había nadie seguro. Ese mismo 23 fueron invadidas como 5 o 6 fincas. Una que había un adulto mayor de 84 años y le damos hasta mañana para que salga, para que saque el ganado. Y la señora preocupada, ¿cómo saco el ganado? ¿Cómo saco el señor? Eso no importa. Y la policía administrativa protegiendo a las personas usurpadoras. Porque hay que usar el término técnico jurídico correcto. Usurpadoras. Usurpadoras. Ese es el término correcto. Entonces vamos a ver que esa historia, que no son violentos. ¿Cómo que no son violentos? En esas delincuencias de usurpación, esos grupos organizados que estaban por todo el país, con una fiscalía que prácticamente no hacía nada. Es decir, los alentó, los motivó. Si usted ve que una persona se metió a una propiedad, empezamos por Potomac, 1000 y resto, 1080 hectáreas, que don Pablo sí voy a hablar posteriormente, y no pasó nada, y hagamos fiesta con lo que no es de nosotros. Entonces la población dice, mire, tras de que se metieron ahí, la policía los protege. Y es que ya no era tampoco un tema de que mi abuelito vivió ahí, ni que esa tierra era de mi bisabuelo. Ya no era un tema ancestral, sino que ya grupos organizados estaban tomando partido de esta situación. Entonces uno se pone a analizar, ¿territorios indígenas? ¡Claro! Esos territorios son ricos en ecología, en agua, en árboles, en oxígeno, en fauna, en recursos. Y eso es lo que dicen que protegen. Claro, ya hay otros vivillos hasta alquilando pasto, ¿verdad? Y ganándose la platica, que lo vamos a ver. Entonces, esto fue lo primero que yo, la preocupación que yo externo, y mucha gente que está aquí también está preocupada. Es decir, ¿cuál es el norte de esta Fiscalía Indígena? Es decir, ¿a quién representa? ¿Representa a todos los indígenas? ¿O solo una parte? Si algún indígena comete algún acto delictual contra personas no indígenas, ¿aplicará la ley como tiene que ser? No lo sé. De lo que ha pasado en el 2020, aquí el representante de la Fiscalía Indígena, no sé si él estaba ahí, en otro puesto, pero hoy está aquí, y tiene que tomar nota de esto, y tiene que llevarle mensajes a sus superiores, y tiene que actuar, no me venga a poner filminas y darme conferencias, actúe, y sepa que van a pedir que usted actúe, y yo no, y no es una amenaza, estoy hablando que va a haber gente que va a ir y decirle, señor fiscal, sáqueme a esos usurpadores. Saque esos usurpadores. ¿Que son territorios indígenas? Sí, pero hay un procedimiento legal. Hay un procedimiento legal. ¿Por qué? Porque las usurpaciones son un delito de efectos permanentes. Y como vamos a ver, eso que llaman recuperaciones, que no existe, que no está tutelado por el ordenamiento jurídico, se está manteniendo en el tiempo, con los efectos permanentes. Es decir, el delito no ha cesado. Y aquellas personas legitimadas tienen que accionar. Porque el escudo puede ser, mire, es que el artículo 18 del Código Procesal Penal establece que es un delito de acción pública a instancia privada, la usurpación. Sí, pero es que ustedes podrían preguntar a mucha gente que llegó ahí a poner la denuncia por las usurpaciones. Mire, es que las personas que están ahí son indígenas y hay una medida de protección contra ellos. No. Es decir, no podemos confundir. Ahora resulta que el tema de Cancha Rayada, que lo discutimos aquí, y se los anuncié cuando le pregunté a las supuestas víctimas de Cancha Rayada, y que eran usurpadores, y son usurpadores. Eso fue lo que fueron a cometer, un intento de usurpación. Cuando yo les pregunté cuál había sido el resultado jurisdiccional de las denuncias, no sabemos, no, y la fiscalía no les dice nada, nadie sabe nada. Si son los primeros que están ahí en la fiscalía preguntando, insistiendo, porque sí, ahí pues prácticamente sí hay una voz que se asiste, no como otra voz que se tiene olvidada. Y yo prácticamente este juicio lo he llevado poco a poco. Lo he llevado a un objetivo,
y un objetivo que se cumplió y se lo voy a demostrar. Porque yo conozco el expediente, yo me preparo. Y aquí han dicho, es que los testigos vienen preparados por la defensa. El defensor tiene la obligación de preparar a los testigos y el Ministerio Público también. Lo que no tiene el derecho es a decir que mientan. Es que todos los testigos hacen la misma dinámica. Pues eso es lo que están viendo. Eso es lo que están viendo. Nosotros vamos a representar la dinámica posteriormente de ese hecho. Y desde un punto de vista técnico. Y entonces todas las personas que están aquí van a tener pues, prácticamente la misma visualización, la misma interiorización, la misma captación de lo que pasó. Y si entonces todos salen diciendo, mire, es que vimos al defensor con otra persona como representaba, ¿qué fue lo que pasó? Entonces todos son mentirosos. Hay que tenerles cuidados, hay que desacreditarlos. Y es que cuando uno empieza a hablar de reglas de la psicología, a mí me extraña, porque en la Fiscalía de Crimen Organizado se ven asuntos violentos, donde hay veces las personas no están debidamente concentradas en lo que está pasando. Pero vamos a ver el efecto del túnel. Y si no lo saben, se los voy a explicar, para que lo apliquen. Porque las reglas de la sana crítica se componen también con las reglas de la psicología. Y vamos a analizar todas las contradicciones que se dicen de los testigos de la defensa. Pero le vamos a dar una solución técnica, una solución psicológica. El efecto del túnel, el efecto del tubo. Ahí lo pueden revisar si no lo conocen al mediodía. Sigamos con esto. Entonces, el Juzgado Penal de Buenos Aires, la prueba que presenté, el sobrecimiento definitivo, donde se acusaba a Juan Eduardo, a Juan Luis, a Arnoldo Gutiérrez y otras personas por realizar actos de agresión con arma, ofensas, contra ese grupo de usurpadores. El Juzgado Penal de Buenos Aires dictó a principio de este año el sobrecimiento definitivo. Realizó la audiencia en diciembre y yo fui bien tajante con el juez. Le dije, esto no puede seguir sucediendo. Y le hice mi exposición bien razonada, tomando en cuenta los antecedentes jurisprudenciales que voy a citar. Y estoy hablando de jurisprudencia porque son una serie de fallos reiterados sobre un tema. Y efectivamente se acogió nuestra posición de que había que sobreseer, porque las personas no habían cometido ningún delito y las actuaciones que realizaron estaban amparadas a la ley. Artículo 305 del Código Civil. ¿Qué resulta? Que ahora llega el Ministerio Público y dice que esa resolución efectivamente tiene cosa juzgada material. Pero fue un error. Porque fue un error. Porque eso va en contra de toda normativa indígena. Esa historia, ese argumento, ese discurso que se violenta la normativa indígena, es el mismo machote que utilizan en los recursos de apelación. Porque yo lo conozco. Porque este no es mi primer juicio con temas indígenas. Y el Tribunal de Apelación se los ha dicho. Vuelven otra vez con el mismo tema. Prácticamente lo que dejen ese machote. Y les ha demostrado que no se violenta ningún derecho. Porque si uno analiza lo que sucedió en Cancha Rayada, uno dice, bueno, ahora dice la fiscal que es que eso se debió apelar, que fue culpa de la fiscal. ¿A qué bonito tirarle la culpa a una fiscal o fiscal que no está aquí? Pero entonces, si eso estaba tan mal hecho, y eso es un tema indígena, ¿a dónde está la coordinación con la Fiscalía Indígena? Entonces estamos también con la teoría del abanico. Un fiscal por aquí, otro fiscal por aquí, y todos disparan diferente. Entonces, ¿para qué Fiscalía Especializada Indígena si no se ponen de acuerdo? Pero qué bonito, no, es que esa resolución del juez penal está mala. ¿Mala por qué? Porque no le sirven. Y es que, como lo dije anteriormente, yo venía anunciando, ese tema de Cancha Rayada está cerrado. Pero ni lo fueron a buscar antes. Porque si hubiera estudiado el expediente y se hubiera analizado que Cancha Rayada viene ligado, concatenado con estos hechos, porque la querella lo pone en el punto primero. La querella del punto primero introdujo el tema de Cancha Rayada y el tema de Mano de Tigre. Y yo lo dije cuando inicié mi alegato inicial. Ese no es el tema nuclear, ese no es el tema probandum. Pero lo han introducido y necesariamente hay que meterse. Claro, yo tengo bien claro que aquí lo que hay que establecer es si don Juan Eduardo actuó en uso de una causa de justificación, si actuó de acuerdo a un permiso legal establecido por la ley. Y eso es lo que vamos a probar. Pero bueno, entonces, hay una raya más para un tigre. Aquí siguen las deficiencias del Ministerio Público. Siguen las deficiencias del Ministerio Público porque ahora dice que lo de Cancha Rayada fue un error. Sobre este tema,
de las mal llamadas recuperaciones, y no sé cómo institucionalmente se va a manejar esto, porque aquí hay una desidia, hay una rebeldía del Ministerio Público en querer acatar lo que establecen los tribunales sobre esta materia. Y sé que hay una independencia del Ministerio Público, pero está torciendo la interpretación de los institutos jurídicos. Y no lo sé. No sé si es ignorancia, no sé si es mala fe. Lo único que sé es que están mal. Y si está mal, o enderezan el asunto o le dan campo a otra persona que quiera hacer las cosas bien. Porque el artículo 11 en la Constitución dice, el funcionario público es un depositario de la autoridad, pero no significa que pueda hacer lo que quiera. No, rigen principios de legalidad. Son las 11:30. Vamos a hacer la pausa correspondiente y regresamos a la 1:30 de la tarde. Aprovechen el almuerzo. Gracias.